Reflexión querigmática, Iglesia, comunidad de fe y salvación. Hay muchas y muy diversas formas de abordar este tema y la relación entre cada uno de ellos, pero nosotros iniciaremos con la siguiente afirmación. Cuando los católicos decimos creer, esa fe nuestra no es individualista, sino comunitaria. Es cierto, la salvación ha sido, es y será siempre individualísima, porque no puede depender totalmente de ninguna persona distinta de mí mismo. Sería injusto o quizás hasta absurdo que dependiera del interés o desinterés de otra persona el que yo me condene o me salve, y que no sean mis actos los que determinen mi destino final. Echando a volar la imaginación, cada uno podría actuar como le viniera en gana, dependiendo de sus deseos o sus apetencias. Al fin, su destino eterno lo determinaría la acción de alguien más. El hecho es que lo anterior ni es real ni es posible, porque dentro del ámbito de la revelación y de la enseñanza de la Iglesia, que ha sido preservada por la asistencia del Espíritu Santo, el que yo me salve o me condene depende de mi decisión, de mi opción fundamental. Elijo caminar hacia Dios o elijo alejarme de Él. Ahora matizaremos esta verdad hablando no tanto del aspecto bíblico ni teológico, sino de la naturaleza de la persona humana. Y así encontramos que el ser humano es un ser social, fue hecho para vivir en comunidad y se realiza mediante su interacción con las demás personas. En el aspecto sobrenatural no podría ser distinto, puesto que Dios respeta profundamente a la persona y no violenta su naturaleza ni se opone a su esencia, sino más bien por medio de ella viene a su encuentro. Sin hablar de teología, un análisis meramente lógico de la realidad de la Iglesia nos podría llevar a descubrir la necesidad del aspecto comunitario de la fe. Si la revelación nos muestra que el mismo Dios se maneja en un ámbito comunitario, no solitario, en la Santísima Trinidad, también el hombre, criatura suya, fue creado con la necesidad de crecer y desarrollarse en sociedad, en comunidad. Pero tratemos de imaginar cómo viviría la Iglesia si la fe solo fuera individual. Si la fe se alimenta con las celebraciones comunitarias al adorar juntos a Dios, no existirían las celebraciones comunitarias. No tendría razón de ser el testimonio, porque normalmente la vida espiritual de cada cristiano se sostiene y se anima con el testimonio de los hermanos, porque nos lleva a pensar que si otros han alcanzado la salvación, también nosotros podemos. Por lo tanto, el testimonio no tendría valor, no tendría razón de ser. La predicación también perdería sentido porque tiene una finalidad meramente comunitaria, cuando anunciando al Señor Jesús los que escuchan se conviertan y se salvan. Pero si la fe fuera individual, la predicación no se requeriría. Y quizás lo peor sería que la fe de cada uno se sostendría y se animaría solo por Dios. No recibiríamos ni podríamos acudir a los hermanos, ni solicitar sus oraciones, o su tiempo, o su consejo, si la fe fuera individualista. Pero el hecho es que, y yo agregaría gracias a Dios, ninguna de las acciones de la Iglesia es individualista. Quizás mediante estos puntos de reflexión podríamos darnos una idea de lo que sería una Iglesia católica individualista, pero el denominador común muy probablemente sería el egoísmo. No digo que ahora no exista o jamás haya existido el egoísmo dentro de la Iglesia y posiblemente dentro de cada uno de sus miembros, pero considero que una mentalidad individualista cultivaría y engrandecería nuestro egoísmo. Sin embargo, la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo quiso formar
nada tiene que ver con esas ideas individualistas, porque la nuestra es una iglesia comunitaria. Nos lo confirma San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 5. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Y la fe de cada uno de los cristianos católicos fue recibida y es fortalecida y además está sostenida por la Iglesia, es decir, la comunidad que Cristo fundó y a la que encomendó la propagación del Evangelio y la salvación de las almas. El Catecismo de la Iglesia en el número 168 dice lo siguiente: la Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra, cantamos en el himno Te Deum, y con ella, en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. No podemos entonces, según este número del catecismo, aspirar a poseer la fe, la vida sobrenatural y menos aún la vida eterna sin la comunidad cristiana, sin la Iglesia en la que Cristo depositó sus promesas. El catecismo nos deja claro que no nos debemos a nosotros mismos, así como nadie en el ámbito natural puede engendrarse a sí mismo. Esto mismo sucede en el ámbito sobrenatural. Tampoco es posible engendrarse a sí mismo en el ámbito sobrenatural, lo dice en el Catecismo número 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuera el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Catecismo de la Iglesia Católica número 169. Reiterando entonces, no nos podemos engendrar a nosotros mismos, por eso somos engendrados por la Iglesia y en la Iglesia. Y paso a paso, haciendo un recorrido por la Sagrada Escritura, encontraremos esta misma verdad en distintos lugares de la Sagrada Escritura, la realidad de la Iglesia como una comunidad. Veamos solo algunos de los textos que abordan el tema. Por ejemplo, Hebreos 10, del 24 al 25. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran hacerlo, antes bien, animándoos tanto más cuanto que veis que ya se acerca el día. El observar el testimonio de los hermanos nos echa en cara nuestros pecados y nos impulsa a crecer en la virtud. También la Sagrada Escritura en este texto tan socorrido nos señala que la comunidad es garantía de la presencia y de la escucha de Dios. Mateo 5:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos presenta también la Sagrada Escritura el ideal de la comunidad verdaderamente cristiana, haciendo una petición a la comunidad de los Corintios. En la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien,
estéis unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Este es el ideal de la Iglesia que Dios ha querido, y aunque es quizás de las exigencias más difíciles, en tanto no están bajo nuestro control lo que otros piensen y sientan, es sin embargo necesario para nuestra salvación. Y si todos estamos conducidos por un mismo espíritu, en algún momento podremos alcanzar ese ideal. Me pareció muy explícito y muy ilustrativo un escrito de San Doroteo Abad al respecto de este tema. Por eso, aunque es largo, le daremos lectura deteniéndonos paso a paso para sacar mayor provecho de su enseñanza. Es de las instrucciones de San Doroteo Abad, la instrucción número 7 sobre la acusación de sí mismo. Dice el texto: el que se acusa a sí mismo acepta con alegría toda clase de molestias, daños, ultrajes, ignominias y otra aflicción cualquiera que haya de soportar, pues se considera merecedor de todo ello, y en modo alguno pierde la paz. Nada hay más apacible que un hombre de ese temple. Ya en otras ocasiones habíamos hablado sobre la necesidad de conservar y cultivar la paz, pues aquí en el caso de la convivencia comunitaria encontraremos muchas ocasiones para ejercitarnos en el cultivo de este don. Continuando con la lectura, dice San Doroteo Abad: pero quizás alguien me objetará, si un hermano me aflige, y yo examinándome a mí mismo no encuentro que le haya dado ocasión alguna, ¿por qué tengo que acusarme? En realidad el que se examina con diligencia y con temor de Dios nunca se hallará del todo inocente, y se dará cuenta de que ha dado alguna ocasión, ya sea de obra o de palabra, o con el pensamiento. Y si en nada de eso se halla culpable, seguro que en otro tiempo habrá sido motivo de aflicción para aquel hermano, por la misma o por diferente causa, o quizás habrá causado molestia a algún otro hermano. Por eso sufre ahora en justa compensación, o también por otros pecados que haya podido cometer en muchas otras ocasiones. No tenemos escapatoria alguna para creer que padecemos injustamente. Algunas acciones o reacciones de los hermanos no podemos considerar que es indigno de nosotros que tengamos que padecer a causa de cualquiera de los hermanos, porque como dice San Doroteo, si no es porque en algún momento le habremos hecho nosotros alguna ofensa de obra, de palabra, de omisión, o quizás no lo habremos hecho con ese hermano sino con otro, y ahora padecemos justamente. ¿O quién de nosotros se considera tan santo que jamás haya ofendido, lastimado o molestado a alguno de los hermanos? Y si estamos conscientes de nuestros defectos de carácter, de nuestra falta de caridad o de delicadeza, de nuestros arrebatos en el trato con los demás, ¿por qué nos extrañaría el padecer a causa de otros? En este sentido, los santos todos nos enseñan con su vida. Recuerdo ahora a Santa Teresita del Niño Jesús, que narra en su libro Historia de un alma cómo algunas de sus hermanas de congregación, al momento de estar juntas en los lavaderos, la asperjaban con el agua sucia sin tener cuidado alguno, y además una de sus hermanas de congregación le hacía especialmente difícil la vida, y ella en respuesta a quien más sufrimiento le causaba era a la hermana para con la que más atenciones y delicadezas tenía. Sería bueno considerar cómo afronto yo las acciones o reacciones de mis hermanos de comunidad. Continuando con la lectura de San Doroteo Abad, veamos esta última parte. Otro preguntará, ¿por qué deba acusarse si estando sentado con toda paz y tranquilidad viene un hermano y lo molesta con alguna palabra desagradable o ignominiosa, y sintiéndose incapaz de aguantarla, cree que tiene razón en alterarse y enfadarse con su hermano, porque si éste no hubiese venido a molestarlo, él no hubiera pecado?
Este modo de pensar es en verdad ridículo y carente de toda razón. En efecto, no es que al decirle aquella palabra haya puesto en él la pasión de la ira, sino que más bien ha puesto al descubierto la pasión de que se hallaba aquejado. Con ello le ha proporcionado ocasión de enmendarse, si quiere. Este tal es semejante a un trigo nítido y brillante que al ser roto pone al descubierto la suciedad que contenía. Así también el que está sentado en paz y tranquilidad según cree, esconde, sin embargo, en su interior una pasión que él no ve. Viene el hermano, le dice alguna palabra molesta, y al momento aquel echa fuera todo el pus y la suciedad escondidos en su interior. Por lo cual, si quiere alcanzar misericordia, mire de enmendarse, purifíquese, procure perfeccionarse y verá que más que atribuirle una injuria, lo que tenía que haber hecho era dar gracias a aquel hermano, ya que le ha sido motivo de gran provecho. Y en lo sucesivo, estas pruebas no le causarán tanta aflicción, sino que cuanto más se vaya perfeccionando, más leves le parecerán, pues el alma cuanto más avanza en la perfección, tanto más fuerte y valerosa se vuelve en orden a soportar las penalidades que le puedan sobrevenir. Ahí termina el texto de San Doroteo Abad. Aquí es cuando más claramente nos damos cuenta de cuán lejos estamos de la virtud, cuánto nos falta limpiar nuestro interior, vaciarnos de nosotros mismos para poder entonces ser llenados por Dios con sus dones, con su gracia, con su presencia. Infinidad de ocasiones en las clases que juntos recibíamos del Padre Macario nos señaló esto mismo que leímos en estos últimos párrafos del escrito de San Doroteo, pero con distintas palabras. Se nos decía, no es que te hicieron reaccionar mal, lo que sucede es que te hicieron revelar lo que guardas en el corazón. De ahí la necesidad de limpiar nuestro corazón de todo pecado y de todo afecto al pecado para poder llenarnos de Dios y cuando en la convivencia comunitaria se presente la ocasión, nuestra reacción esté impregnada del Espíritu de Dios y por lo tanto de caridad, porque si seguimos guardando odios, rencores, hipocresías, falsedades, egoísmo, soberbia, mentira, toda clase de pecados, a la más leve molestia que nos provoque un hermano, sacaremos la podredumbre que llevamos en el corazón. Y haciendo una reflexión seria sobre nuestra forma de vivir la fe dentro de la comunidad de la Iglesia, ¿cuántas veces nos quejamos amargamente de por qué aquel o aquella es de esta o de otra manera, por lo que dijo, lo que hizo, lo que calló, cómo habló? Tenemos siempre algo que pensar o algo que decir de los demás. Y por desgracia, cuanto más decimos o más detalles nos molestan, más quedan en evidencia nuestras propias carencias. Pero también, y lo recalca San Doroteo Abad, nos presenta la ocasión de enmendarnos. Por encima de cualquier diferencia que más bien contribuya a la perfección de la Iglesia, si verdaderamente amamos a Dios, somos llamados a contribuir a la salvación de los hermanos. ¿Y cómo lo haremos? Cada quien mediante su vocación específica, pero fundamentalmente mediante el testimonio, porque mientras más ame yo a Dios y más profundamente arranque de mí el pecado, mi sola vida será ya el ancla que afiance en Cristo a los hermanos que convivan conmigo. Y así seremos como las primeras comunidades cristianas. En Hechos 4:32. La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a los bienes propios, sino que todo era común entre ellos. Y responderemos al llamado de San Pablo en Romanos 12:16.
Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin dejaros llevar por pensamientos soberbios, atraídos más bien por lo humilde, no os tengáis por sabios a vosotros mismos. Y continúa Romanos 15 del 5 al 7. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios. Si estamos entonces en la búsqueda de la verdad y si el interés que nos mueve es la gloria de Dios, luchemos sin descanso para formar una comunidad verdadera. Esta que sea la idea, el ideal nuestro de una verdadera vida comunitaria. Que el Señor en su gran misericordia nos conceda poner por obra su palabra por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María.